Muy buenas a todos, soy Sumagitaku. Voy a empezar a crear contenido dentro de este canal en el cual se va a basar en narraciones hechas con voz IA. Esto debido a que le voy a aumentar diversidad bastante a las narraciones. Espero que les guste y les agrade bastante mi contenido. Un fenómeno inexplicable ocurrió en un solo parpadeo. En medio del vacío infinito, 6 universos surgieron de la nada, desplegándose tras de sí como una onda expansiva. Desde aquel centro imposible comenzó una secuencia interminable. Nuevos universos aparecían uno tras otro, extendiéndose sin límite y cubriendo el vacío con materia, estrellas y mundos. Para la mayoría de los seres, el cosmos siguió su curso, sin que notaran lo ocurrido. Para ellos, nada parecía haber cambiado. Sin embargo, los entes más poderosos de aquellas 6 galaxias, o aquellos vinculados a fuerzas primordiales de sus universos, sintieron la alteración, una vibración en la realidad misma, una llamada que solo ellos podían percibir. En una galaxia encima del centro del cúmulo de galaxias recién creados tras la unión de los 6 universos, unos colonos humanos, que asimismo se llamaban Terran, habían abandonado su mundo natal hacía ya mucho tiempo. En los sectores fronterizos de sus dominios, comenzaron a sufrir ataques de una amenaza desconocida hasta entonces. El gobierno que administraba aquella región, la Confederación, al percatarse del peligro, inició evacuaciones en los mundos donde se confirmaba la presencia de estas criaturas, pronto llamadas Zerg. Allí donde la infestación se extendía, una poderosa flota alienígena emergía, los enigmáticos Protoss, que reducían a cenizas los planetas contaminados sin vacilar. Mientras tanto, en las sombras de la política y la guerra, un grupo rebelde crecía en fuerza e influencia. Se hacían llamar los Hijos de Korhal, liderados por el carismático y calculador Arcturus Mengsk, cuyo propósito declarado era derrocar a la Confederación, aunque sus verdaderas ambiciones iban mucho más allá. En la galaxia situada al norte de aquel cúmulo, una guerra devastadora se desató. La República Galáctica, un gobierno de escala estelar, se enfrentaba a la Confederación de Sistemas Independientes, una alianza de mundos, corporaciones y ejércitos unificados bajo el mando del Conde Dooku, un antiguo Jedi desencantado con la Orden. Durante años, Dooku había observado con creciente frustración la corrupción que corroía a la República y la ineficacia del Consejo Jedi para detenerla. La muerte de su antiguo aprendiz, Qui-Gon Jinn, no fue el inicio de su ruptura, sino la gota que derramó el vaso, el hecho que lo convenció de que la Orden estaba perdida. En ese momento, Dooku cayó bajo la influencia de Darth Sidious, un maestro Sith que ya se encontraba en la cúspide del poder político como canciller supremo de la República. Desde esa posición privilegiada, manipulaba los hilos de la guerra, tejiendo en secreto la caída de los Jedi y la creación de un nuevo imperio bajo su dominio. Ni siquiera Dooku conocía la magnitud de los planes de su maestro. Sidious ya buscaba otro aprendiz, alguien con un poder sin precedentes en la fuerza. El joven caballero Jedi Anakin Skywalker, que combatía en los frentes más intensos de la guerra. La República utilizaba un ejército de clones engendrados a partir del material genético de un cazarrecompensas ya fallecido a manos de un maestro Jedi, mientras la Confederación desplegaba legiones inagotables de droides de combate. La guerra, conocida como las Guerras Clon, se expandía sin freno por toda la galaxia, llevando a sistemas enteros al caos y acercando a la República a un punto de no retorno. En la galaxia situada al sur del cúmulo, un vasto imperio se alzaba bajo el mando de una figura sin igual, el emperador de la humanidad, acompañado por sus hijos genéticos, los 18 primarcas. Juntos habían iniciado una gran cruzada galáctica para unificar a la humanidad y someter la galaxia bajo su estandarte.
Millones de mundos ya estaban bajo su dominio. En su avance, el Imperio expulsaba y aniquilaba a incontables razas alienígenas, conocidas como Xenos, que antaño habían prosperado en los tiempos oscuros. Tras la caída de una antigua federación humana que alguna vez estuvo en la cima, estas especies se aprovecharon de la debilidad del hombre, atacando y saqueando innumerables colonias humanas. El emperador no era un tirano sanguinario, era un visionario racional que amaba a la humanidad. Su propósito último no era la simple conquista, sino la destrucción de una amenaza mucho mayor: el caos. Esta era una dimensión paralela, el Inmaterium, donde habitaban 4 entidades disformes, los dioses del caos, surgidos de los pensamientos, emociones y pasiones de millones de seres con sensibilidad psíquica a lo largo de la galaxia. Estas deidades tramaban en las sombras, moviendo sus piezas con paciencia, para arruinar el plan del emperador y derrumbar el imperio que se estaba forjando. Mientras el caos tejía su conspiración, el emperador, aunque consciente de que el peligro acechaba, subestimó la magnitud de lo que se avecinaba. Persistió en su plan de abrir una nueva senda para la humanidad, el dominio de la telaraña, una red de caminos extradimensionales capaces de conectar cualquier punto de la galaxia sin recurrir a los peligros del Inmaterium. Pero los sucesos que estaban por desencadenarse cambiarían el destino del imperio y de toda la galaxia para siempre. En la zona este del cúmulo, una poderosa alianza de razas alienígenas conocida como el Covenant se expandía con fervor religioso. Su fe se sustentaba en la adoración a una antigua especie desaparecida, los Forerunner, cuyas reliquias y tecnologías veneraban como sagradas. Su misión era encontrar y recolectar estos artefactos, considerándolos la clave de su destino divino. En medio de esa expansión, el Covenant estableció contacto con otra especie en crecimiento: la humanidad. Los profetas, líderes religiosos de la Alianza, descubrieron que los humanos tenían un papel crucial en las antiguas profecías, pero temiendo perder su poder decidieron encubrir la verdad. Así declararon a los humanos herejes y lanzaron contra ellos una campaña de exterminio absoluto, sin tregua, sin diplomacia, solo aniquilación. Los mundos humanos fueron arrasados uno tras otro, a pesar de que la UNSC, la Organización Militar y Gubernamental de la Humanidad, luchaba con todas sus fuerzas. Su tecnología resultaba inferior en varios aspectos frente al poderío del Covenant. Millones murieron, colonias enteras fueron destruidas. En su desesperación, la humanidad impulsó y usó programas extremos, como el Proyecto Spartan, que dio origen a soldados modificados, más veloces, fuertes y resistentes que cualquier humano común. Eran guerreros casi legendarios, un escudo vital frente a la avalancha alienígena, aunque ni siquiera ellos eran invencibles. El conflicto, sin embargo, se acercaba hasta un punto crítico. El planeta Reach, uno de los baluartes más importantes de la humanidad, estaba destinado a caer bajo el fuego del Covenant. Pero los recientes sucesos de la convergencia galáctica podrían alterar lo inevitable. Quizás, en esta nueva línea de acontecimientos, el destino de Reach no quede sellado en la derrota. En la zona oeste del cúmulo, una guerra devastadora consumía a la humanidad. Gobernada por la llamada Supertierra, una democracia gestionada con férrea disciplina, la especie humana se encontraba atrapada en un conflicto de múltiples frentes. Por un lado estaban los autómatas, máquinas conscientes que habían declarado una guerra implacable contra la humanidad. Por otro, los Terminids, criaturas insectoides que alguna vez fueron explotadas como fuente de una materia prima vital, pero que se habían rebelado, desencadenando una guerra interminable contra sus antiguos opresores. En medio de estas amenazas abiertas,
La mayoría de los ciudadanos ignoraba un peligro aún mayor que se cernía sobre ellos. Muy pronto, la Supertierra volvería a enfrentarse a una raza que antaño había sido expulsada de la galaxia y cuyo regreso prometía incendiar el conflicto hasta un nivel sin precedentes. En una última galaxia en la zona baja del cúmulo, la humanidad estaba gobernada por la Federación, un régimen que se mantenía firme en medio de un conflicto brutal contra una especie insectoide conocida como los arácnidos. El gobierno enviaba incontables oleadas de soldados a los frentes de batalla, sin apoyo aéreo real, sin respaldo naval ni maquinaria de guerra avanzada. Eran hombres y mujeres, carne y sangre, enfrentados directamente a enjambres interminables de criaturas alienígenas. Esta guerra no solo servía para contener a los arácnidos, sino también como un crisol para forjar líderes y ciudadanos leales a la Federación. Tras la devastadora invasión que alcanzó incluso a Buenos Aires, la Federación redobló su campaña, manteniendo a raya a los arácnidos. Sin embargo, estos seres evolucionaban constantemente, desplegando nuevas castas y unidades cada vez más letales, asegurando que la guerra jamás tuviera un fin cercano. Y con esto terminamos el primer capítulo que estoy realizando. Espero les guste, espero que les haya gustado. Si desean pueden leer la historia que voy a estar completando dentro de mi Wattpad personal, que va a estar el link en la descripción. Y también tengo un grupo de Discord en el cual me podrían ayudar a tomar decisiones en cuanto a la historia, ya sea qué camino, qué tipo de decisiones podría tomar cada personaje. Claro, está tomando en cuenta su verdadera personalidad dentro de sus propias historias, como también podrían enterarse de las últimas cosas que voy a estar haciendo, incluyendo cómo voy a estar guiando. Me pueden ayudar también de mejor manera al tema de personajes, porque desconozco algunos datos de todas las historias, no conozco todo, solo mira Warhammer 40.000, que son más de 400 libros. Espero les haya agradado bastante. Nos vemos.